Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar del Evangelio de Cristo, venir a hablar del reino de Dios. Privilegio que tengo yo porque hablar de Dios, hablar de su reino es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este gozo, como en anteriores ocasiones, tengo que recordarle a usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha visto este programa y lo ha oído y le ha prestado atención. Y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarle que sin temor de Dios no hay relación con Dios. Sin temor de Dios en nuestra mente no hay ninguna relación con Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el que me tema, yo lo guardaré. El que me tema, bienaventurado será, le va a ir bien en este mundo. Por eso es necesario saber qué es temor de Dios. A la mayoría de las personas que les he dicho qué significa el temor de Dios, les ha entrado por aquí y les sale por aquí. Eso pareciera algo normal. ¿Por qué? Porque no prestan atención en lo que escuchan de Dios y no tratan de grabarlo en su mente. Y es algo que pasa. Temor de Dios, grábelo muy bien en su mente. Temor de Dios en nuestro corazón significa tener miedo de seguir en este mundo de la manera que nacemos, separados de Dios. Es tener miedo de habitar en este mundo y andar sin tomar en cuenta al Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Eso es temor de Dios. Que lo primero que nos acordamos al levantarnos es que hay un Dios Todopoderoso que nos creó, nos puso aquí con un plan y nos guarda, nos protege y sin Él nada podemos hacer. Y cuando termina el día, le damos gracias por ese día que está pasando y le pedimos que nos guarde en el sueño. Porque hasta en el sueño tiene que guardarnos. Si no nos guarda, el enemigo va a hacer de nosotros desastres. Entonces el temor de Dios es tener miedo de vivir fuera de la cobertura de Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Y es por ello que aquí en este programa, que se llama Mire lo que oyes, le hacemos honor a ese nombre porque es que usted lo que va a escuchar, escrito está. Escrito está. Todo lo que tiene que saber un buen cristiano está escrito en este manual de vida que llamamos la Biblia. Todo cristiano tiene que tener el conocimiento que está aquí. Por ello tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y conocimiento para entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Para entender y ver conforme el Señor quiere hablarnos. Pero eso es algo que tenemos que pedir, tenemos que anhelar. Decirle, Señor, danos conocimiento de lo alto para entender el por qué estamos aquí, para entender por qué tenemos que seguirte, para entender por qué nos hablas de una vida posterior a esta, para entender quiénes somos. Sin conocimiento de lo alto, pereceremos, perecerán, dijo el Señor. El Señor nos deja claro que tenemos que anhelar las cosas del reino de la luz, del reino de Dios. Ya conocemos lo que Satanás, el príncipe de las tinieblas, quien gobierna este mundo, lo que él nos ofrece, lo que él quiere que hagamos, los planes de él. Los planes del adversario de Dios es echar los planes de Dios, echarlos a perder. Y como Dios nos colocó aquí, en este mundo, y nos dio libre albedrío, estamos constituidos en cuerpo, alma y espíritu. El espíritu nos lo dio Dios. El cuerpo nos hizo Dios de la tierra.
una tierra contaminada. Y el alma, que es la que tiene libre albedrío, la que va a ir para donde usted la mande. Por eso el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, Él vino a enseñarnos el camino de regreso a casa. Él vino primeramente a liberarnos de la maldición de la muerte por causa del pecado de Adán y Eva, donde fuimos echados del Edén y entregados al príncipe de las tinieblas, esclavos de él. Y viene nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Dios envía por amor a su creación, un regalo inmerecido. Envía a su Hijo para que todo aquel que crea en Él y le crea a Él pueda ser salvo y tenga vida eterna. Y se empieza con renunciar a la forma de vivir en este mundo, a la forma de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos, muriendo cuando vamos a las aguas y cuando salimos de las aguas declarando a nuestro Redentor, declarándolo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, haciéndolo a Él nuestro amo. Cuando hacemos eso, nacemos de nuevo, renunciamos a la carne, vamos a vivir en espíritu siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si así lo hacemos, con conocimiento que el Espíritu Santo nos va a dar, y con el querer y el anhelo de nosotros de lograrlo, el Señor nos va a ayudar a avanzar para que nos santifiquemos a través de la palabra y podamos llegar a la morada que Cristo vino a preparar para todos los que crean en Él. Fue a preparar morada en el cielo para todos quienes crean en Él, quienes han renunciado a las tinieblas y recibieron el reino de la luz. Por eso, amigos, es importante, es muy importante que usted lea la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra, no va a alimentar el espíritu del hombre nuevo. Y el espíritu de la carne se va a imponer sobre el hombre nuevo, va a resucitar. Pero si nosotros, después de dar el paso de nacer de nuevo, alimentamos nuestro espíritu, el hombre nuevo, con el pan de cada día, con la palabra de Dios, ese hombre nuevo se fortalecerá y vencerá y dominará al hombre viejo que está en la carne. Por eso, dice la palabra, palabras textuales de Jesucristo, solo los que hagan la voluntad del Padre, de mi Padre que está en los cielos, entrarán al reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Escrito está, que creamos en su Hijo amado, en su unigénito, en nuestro Redentor Salvador, Jesucristo, el Hijo de María la Virgen, que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios. No podía nacer de hombre y mujer, porque si hubiese nacido de hombre y mujer hubiese nacido igual que nosotros, muerto para Dios, separado de Dios. Por eso nace de una mujer, porque tuvo que hacerse uno de nosotros. Y engendrado en el Espíritu Santo, y vino a invitarnos a nacer de nuevo en espíritu. Cristo dijo, yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Y todo aquel que me siga, que quiera seguir mis enseñanzas, mi doctrina que no es mía, sino del Padre que me mandó. Porque digo lo que Él me dice que diga y hago lo que Él dice que haga. Eso lo dijo Cristo. Ahora nosotros, como seguidores de Cristo, hacemos y decimos lo que Cristo nos dijo que hiciéramos y dijéramos. Y ahí estaremos, ya no pertenecemos a este mundo, porque el que ame al mundo, el que no menosprecie la vida en este mundo, no tiene parte en el reino de Dios. Por eso ustedes me han escuchado en otras ocasiones que cristiano, que tenga miedo a morirse, que tenga 80 años, ya no es capaz ni de mascar el agua, y esté pidiendo
sanación, esté pidiendo que es recuperar la juventud para seguir viviendo, es porque ama al mundo, no cree en Dios. Porque después que nosotros ya vivimos lo que tenemos que vivir y estamos en los caminos del Señor, el morir es ganancia. Porque la única forma de ir a vivir, ir a gozar de esa promesa, que creyendo en Cristo vamos a vivir en esa morada nueva con Dios Padre Celestial para siempre, para ello tenemos que partir de este cuerpo. Tenemos que renunciar a la vida en este mundo. No estoy diciendo que me pegue un tiro, porque no es cuando usted quiera, es cuando el Señor diga. Es cuando el Señor lo llame. Mientras tanto, tenemos que confiar en Él, creerle a Él, tener paciencia y saber que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Porque nuestro Dios, el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, Él nos pide que lo hagamos nuestro Dios. Y Él dice, y verán qué clase de Dios van a tener. Un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Un Dios que anhela que usted, amigo, lo haga su Dios. Que nosotros lo hagamos nuestro Dios. Es el anhelo de Él, que la creación, su creación, lo haga su Dios. Pero en el plan de Dios, si usted adquiere conocimiento, usted podrá entender que nacimos bajo unas circunstancias de acuerdo al plan de Dios para que se desarrolle el resultado que Él quiere de nosotros, que es criaturas hechas por Él, nacidas de nuevo, anhelando volver a casa a través de Jesucristo, nuestro Redentor, para vivir con Él como nuestro único y verdadero Dios. Por eso Él nos exige, a los que nacemos de nuevo, Él nos dice que tenemos que amarlo por encima de todo. Y todo es todo. Que tenemos que amarnos en nuestra familia, espiritual y carnal, amor, misericordia hacia aquellos que se resisten al llamado de Dios. Misericordia porque nosotros sabemos lo que les espera a aquellos que no acuden al llamado de Dios, aquellos que no quieren nacer de nuevo porque creen a su manera y no a la manera que está escrita. Y nosotros tenemos que sentir misericordia por ellos. Mas no podemos hacer nada si ellos no quieren nada. Porque el único que convierte de las tinieblas a luz es el Señor, a través de su santa palabra. Es el único. Nosotros no podemos convencer ni convertir a nadie. Nosotros somos instrumentos del Señor para predicar su palabra, y la palabra irá a cada persona de acuerdo al interés que tenga de acercarse a Dios. Por eso Cristo dijo: los míos oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, porque las ovejas oyen la voz del pastor. Oyen la voz del pastor. Así que, amigo, yo aquí, por ejemplo, vengo a predicar la palabra de Dios, porque así lo manda el Señor en las Escrituras, que vayamos y prediquemos su palabra en todos los rincones de la tierra, así no nos escuche. ¿Para qué? Para que no haya excusa que el día del juicio, cuando el Señor venga a apartar los suyos, los que se quedaron por fuera, van a decir: no, pero a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me orientó, a mí no. Le van a leer la cartica y a usted le van a decir: acuérdese el día que usted estaba viendo el programa Mire lo que oyes, y usted escuchó el llamado que yo le estaba haciendo y usted no quiso prestarle atención, usted se rió, usted no lo tomó en serio. Así que de cabeza, ¿a dónde va a ir? Y estoy hablando así para que usted me entienda. No lo estoy juzgando. No lo estoy juzgando. Eso está escrito. Dice que cuando Cristo venga, porque Él ha de venir nuevamente a juzgar a vivos y muertos. Dice la palabra que Él viene a culminar lo que empezó, a culminar su obra, entregársela al Dios Todopoderoso, al Dios Padre, y su reino no tendrá fin. Y cuando Él venga, lo que se quedó por fuera, Él lo va a destruir.
Los que no quisieron nada con él, él lo va a destruir. Así está escrito. Así que, amigo, en estos tiempos tan difíciles, tiempos de violencia, tiempos de incredulidad, tiempos de una falta de amor tremenda, tiempos de desafíos, de inmoralidad, tiempos malos, tiempos que dan señales cuando Dios mete la corrección, donde la maldad crece cada día más y más, donde el hombre le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno, donde todo lo que se huele es contrario a Dios, es contrario a Dios. El hombre lo que quiere es darle rienda suelta a las concupiscencias de la carne, vivir una vida de acuerdo a como a él le conviene, de acuerdo a como Satanás lo induce, y no quiere nada con Dios porque el camino de regreso a casa es angosto, requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, mientras que el camino de la perdición es ancho, amplio, conforme le gusta a la gente que vive en la carne, conforme nos gusta de la manera que nacemos, separados de Dios. Y por eso hemos nacido de nuevo, renunciando a nuestra vida anterior, dándole muerte al hombre viejo en nosotros y anunciando el nacimiento del hombre nuevo, un hombre en Cristo Jesús. Ahora vivimos para Cristo, servimos a Cristo y estamos aquí para trabajar en su ministerio, en lo que Él vino a hacer. Él vino a reclutar ese ejército de hombres y mujeres que van a ocupar esas moradas que quedaron vacías cuando Satanás fue echado del cielo y miles de millones de hijos de Dios se vinieron con él. Ahora, de los millones de creación de Dios, aquellos que renuncian a lo que Satanás ofrece y quieren ahora vivir con Dios para siempre. Pero hay un cupo, hay un cupo. La Biblia lo dice. Apocalipsis 6:10. Acuérdense que los mártires, aquellos hombres que dieron su vida por Cristo, que no lo negaron, le reclaman al Cordero y dice: ¿cuándo vas a hacer justicia de nosotros en la tierra? Y él le responde, dice que los viste con vestiduras blancas y dice que tengan paciencia, porque todavía faltan muchos a morir como ellos. Ahí no estén, faltan muchos, no dice todos, no, muchos. Hay un cupo. Y cuando ese cupo esté lleno, se cerró la oferta. Yo hablo así porque, gracias a Dios, no pertenezco a ninguna institución humana. No me someto a ninguna institución humana, mas no tengo nada contra ellas. Hay que respetar. Lo que sí sé es que yo me guío por la palabra de Dios, lo que está escrito. Y si en cualquier institución humana donde hablen de Dios, yo entro y escucho. Y si se apegan a la palabra, ahí me siento como pez en el agua. Pero si no se apegan a la palabra, de ahí me salgo. O doy mi opinión y si la aceptan sigo yendo, o si no, me salgo. Porque la regla a seguir es que tenemos que hacer la palabra. Cristo lo dijo: quien oye mi voz y la hace es familia mía. Es familia mía. La familia de Cristo son todos aquellos que escuchan la voz que está escrita y la hacen. O al menos se esfuerzan y dan lo mejor de sí, y Dios pone el resto a través de su Santo Espíritu. Pero nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros por esa vida tan anhelada como esa vida eterna que Cristo vino a ofrecernos. Así que, amigo, hermano en Cristo Jesús, lea la palabra todos los días. Nunca va a tener el suficiente conocimiento. Siempre vamos a aprender. Pero mientras estemos
hambrientos de la palabra, para el conocimiento que Dios nos da, Dios va a decir hasta dónde vamos a llegar. Y de acuerdo al plan que tenga para nosotros, nosotros vamos a ir conforme a la voluntad de Dios. Porque los que van a ir para el cielo con el Señor van a ir con rangos. Y el que más haya dado, más va a recibir. El que más haya dado, no plata, no crean que estoy pidiendo plata. Dios no necesita plata, Dios es el dueño de todo. Del oro, de la plata, de todo. Él es el creador de todo lo que existe. Cuando yo hablo del que el que más dé, es el que más amor expresa hacia el Señor, el que más confianza expresa hacia el Señor, el que más sacrificios quiera hacer por vencer y perseverar en los planes de Dios, ese va a recibir de acuerdo a lo que dio. Esos que dieron su vida por no negarlo y por misericordia para que otros escucharan, eso van primero. Eso van primero. Porque esos no creían en Dios a muela, pura muela. No, esos dieron su vida por Él. Así como Cristo murió por nosotros, ellos dieron su vida por Él. Y todos los que dan su vida, menospreciando la vida en este mundo, para mantenerse en Cristo, para levantar el ministerio de Cristo, esos no van a examen, esos no van a juicios, pasan directo. Dice la palabra, el que da su vida por mí la salvará. Y voy a compartir con ustedes lo que está escrito. En el mundo nos encanta ser dioses. Nos encanta figurar en la carne. Y mire la condición de Dios. Voy a leerlo aquí. Eso está en Jeremías 9, del versículo 23 en adelante. Lleva como título, dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. El conocer de Dios es nuestra gloria. Mientras más lo conozcamos, más felices y más seguros vamos a estar aquí. Por eso la palabra dice, así dijo Jehová, Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, aquellos que se creen más que los demás, aquellos que quieren gobernar Marte, Júpiter y todo, ir a sembrar allá porque ya se cansaron de la tierra. Y entonces quieren huir de los planes de Dios. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, aquel que cree más fuerte que los demás. No se alabe en su valentía. Ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el que tiene mucha plata crea que porque tiene mucha plata puede hacer lo que quiera. No se alabe. Siempre el sabio, dele la gloria a Dios y le va a ir bien. El valiente, dele la gloria a Dios por ser valiente. Reconozca que sin Él nada puede hacer. Cuando David se enfrentó contra Goliat, un guerrero veterano, con una estatura fuera de lo normal, fuerte, y hacía temblar a los soldados del pueblo de Dios, los asustaba retándolos. Y fue este muchachito llamado David, que creía en Dios, sabía quién era Dios, sabía que Dios estaba con él, porque él cuidaba ovejas. Y cuando iba un oso, o un lobo, o un león a robarle una oveja, lo perseguía, les partía la mandíbula y mataba a esos animales salvajes, salvando a la oveja. Y cuando se encontró con este Goliat, él no pensó en lo que él era capaz, sino en quién estaba con él. Y él sabía que cuando él hacía todos estos actos era porque Dios actuaba a través de él, Dios peleaba por él. Y lo que primero que expresó, porque era un valiente, pero dijo, el que está conmigo pelea por mí. Y yo le voy a quitar la cabeza a ese que osa meterse con el ejército de Dios.
porque el que está conmigo es mayor que el que está con él. Una seguridad tremenda de quien lo respaldaba. Y por eso Dios en su palabra dice, no tengas miedo. Si tú crees que yo estoy contigo, ¿por qué tienes miedo? Si yo lo puedo todo. Si con una palabra mía bastará. ¿Por qué tiene que tener miedo si crees en mí, si confías realmente en mí, dice el Señor? Entonces nos alabe el valiente en su fuerza. Dele la gloria a Dios. El sabio, dele la gloria a Dios. La sabiduría se la dio Dios. La inteligencia no le va a servir para nada si no tiene sabiduría. La sabiduría es por revelación. Lo que pasa es que el hombre, como se cree Dios, menosprecia a Dios y no reconoce que todo lo bueno viene de Dios, sino cree que es por sus propias fuerzas. Entonces se declara contrario a Dios, porque todo aquel que desecha a Dios es contrario a Él. Por eso la palabra de Dios dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Y el rico igual. Ricos que creen que porque son cada día más ricos, creen que van a vivir eternamente. Y tarde o temprano les llega la hora y Dios les recuerda, en el libro de Eclesiastés lo pueden encontrar. Ay de aquel que todo lo que su alma deseaba lo podía realizar. Ay de aquel que todo lo que quería lo conseguía, pero no se sació de hacer el bien. No se sació de hacer lo correcto delante de Dios. Dice la palabra, es un abortivo, es mejor que él. Imagínese usted. Un abortivo, una persona que se le negó la vida, es mejor que ese millonario que lo tenía todo. Entonces, ¿de qué le va a servir? ¿De qué vale ser exitoso en el mundo y perderse de la vida eterna? Ahora, ¿en qué debemos alabarnos? La palabra de Dios dice, más en el versículo 24 del capítulo 9 de Jeremías, dice, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si algo tenemos que alabarnos es en pertenecer al ejército de Dios. Es en vivir reconociendo que Él es nuestro Dios y que pertenecemos a Él a través de su Hijo amado Jesucristo. A través del Cordero de Dios, que vino a mostrarnos el camino y a través del Espíritu Santo nos revela y nos enseña para que avancemos por sus caminos para llegar a esa morada que está preparada para aquellos que nos esforcemos por lograrlo. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce todo de nosotros. A Él no podemos engañarlo. Él toca las puertas de su corazón. Usted verá si se las abre o se las cierra. Usted está escuchando un relato de lo que significa las tinieblas y la luz, de lo que significa vivir separado de Dios o bajo la cobertura de Dios. Usted lo está escuchando, usted decide. Después de escuchar esto, si usted decide seguir viviendo a su manera, creyendo que usted hace las cosas como cree que están bien hechas y no atiende el llamado de Dios, puede ser que más tarde, cuando usted decida dar el paso, Dios esconda su rostro de usted y ya no haya chance. Puede ser que para usted ya haya llegado Cristo, porque la palabra Cristo viene, que la recomendaron para que siempre la anunciáramos desde que Cristo se fue, es porque cuando usted muere parte de este cuerpo, para usted llegó Cristo. Y lo que usted no hizo en vida, lo que usted no hizo estando vivo, no podrá hacerse después que usted muera. Igual cuando usted presenta un examen, el profesor le da a usted una hoja en blanco
con un lápiz, él le va a dictar las preguntas y usted va a colocar las respuestas. Y le dan 45 minutos. A los 45 minutos el profesor le quita las hojas y de lo que usted haya contestado depende si pasa o se queda. Usted va a decir no, que no ha terminado, nada, se le acabó su tiempo. Así es, Cristo viene. Cuando usted parte de este mundo se le acabó el tiempo. Y ese cuentico, que usted está muriendo y usted dice unas palabras mágicas y usted está perdonado, eso es mentira. Si eso fuese así, dice la palabra que usted se arrepiente y Dios lo perdona, pero no le exime del castigo que se merece por el pecado cometido. Entonces quiere decir que cuando usted se arrepiente tiene que dar fruto de arrepentimiento. Tiene que dar fruto de arrepentimiento. Tiene que mostrar que realmente quiere ir con el reino de Dios. Si no, ¿para qué tanto? Tantas religiones peleando y diciendo una cosa y otra diciendo otra, cayendo a mentira unas con otras. Lean Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 2. Léanlo. ¿Por qué vino Cristo? ¿A qué vino? ¿Por qué Él vino a acabar con tantas tradiciones del hombre con respecto a Dios? Él vino a enseñarnos la verdad. Acabar con tantas tradiciones, fiestas solemnes, tradiciones del hombre. Y Dios nos deja sentado en este libro, en este manual de vida, que tenemos que creer en su Hijo amado y que sin Él nada podemos hacer y todo a través de Él. Todo es a través de Él. Y por eso vemos un mundo hoy en día donde el enemigo número uno es Cristo. Donde inclusive en el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, está prohibido hablar de Cristo. Porque ese es el mundo. No todos los que son de Israel son de Dios. ¿No? No todos los que viven en un país donde desprecian a Dios están en contra de Dios. No hay gente que cree en Dios y se hacen matar. Porque saben y han conocido que después de esta vida hay una vida mejor. Que aquí estamos de paso. Estamos de tránsito. Y no en balde dice la palabra que no hay nada bueno en este mundo comparado con lo que vamos a recibir si nos salvamos. Y que no hay sufrimiento malo en este mundo, monstruoso, implacable en este mundo, comparado con el que van a recibir los que se pierdan. Así de sencillo. Usted tiene que saber qué quiere con su vida, para dónde va a mandar el alma. Y por ello tiene que someterse a la palabra de Dios. ¿Y cómo se va a someter si no la conoce? ¿Cómo va a amar a Cristo si no lo conoce? ¿Cómo va a amar a Dios si no lo conoce? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice el Padre nuestro. El pan nuestro es la palabra, que es con la única que se alimenta el espíritu del hombre nuevo, para vivir en los caminos de Cristo, andando con Él. Lo demás, el pan para la carne, el pan para alimentar nuestro cuerpo, eso viene por añadidura, si nosotros venimos al reino de Dios, acudimos al llamado de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, no se necesita ser un fenómeno para saber qué es lo que nos conviene. Por eso dice la palabra, por falta de conocimiento perecerás. Si usted no tiene conocimiento, perecerás. Pero si usted va adquiriendo conocimiento, cada día va a querer aprender más y más. Y a medida que aprende, interpreta la palabra, usted va a vivir
en el reino de Dios desde este mundo, desde aquí mismo, hasta que Dios lo llame. Porque Dios lo puede utilizar como un instrumento para bendecir a otros. Lo podrá convertir en un empresario para a través de usted bendecir él a otros. Lo podrá convertir en un sabio para que usted, como instrumento del Señor, enseñe sabiduría de lo alto. Que seamos instrumentos del Señor para su obra. Nosotros sometámonos a Él, estemos dispuestos y Él hará con nosotros el tipo de hombre que Él quiere que seamos. Tenemos que someternos a la voluntad de Él y renunciar a nuestra voluntad. Yo le decía ayer a unos muchachos a los cuales estaba predicando que todos tenemos nuestros deseos, nuestras ambiciones, todos queremos algo, pero que entendamos que el único que sabe qué es lo que realmente nos conviene de acuerdo al plan, el único que sabe qué es lo que nos conviene a nosotros es el Señor. Y si nosotros nos sometemos a Él y decimos, Señor, hágase en nosotros tu plan, porque tus pensamientos para con nosotros son de paz, de bien y con un final feliz, y nosotros lo que queremos es tener un final feliz haciendo lo bueno, haciendo lo correcto delante de ti. Y solo tú sabes qué es lo que nos conviene. Y yo le decía a los muchachos, crean los muchachos, que si lo que ustedes ambician, lo que ustedes quieren, no se les da, a pesar que ustedes están entregados al Señor, es porque ustedes están pidiendo mal. Pero esperemos en el Señor y el Señor nos va a dar lo que realmente merecemos, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y eso tenemos que pensarlo y expresarlo. Que confiamos en la voluntad de Dios y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros estemos seguros de ello, creamos esa palabra y la hagamos, lo que nosotros clamemos, ayuda al Señor, se hará. La palabra de Dios dice que todo lo que pidamos, creyendo y orando, a través de Cristo Jesús, su Hijo amado, se nos hará. Pero pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para darle rienda suelta al hombre carnal, al hombre malo que hay en nosotros. Y para ello Dios no nos va a dar. Usted se encuentra afligido, se encuentra vacío, a pesar que tiene lo que tiene, a pesar que tiene mucho dinero, a pesar que es inclusive famoso y se siente mal. ¿Por qué? Porque tiene un vacío muy grande, no tiene a Cristo Jesús. Por eso los que tenemos a Cristo Jesús somos demasiado ricos. Porque rico no es el que tiene más, sino rico es el que le falta menos. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nosotros, no nos falta nada. Y Él lo sabe, y Él es nuestro proveedor. Él nos va a suplir. Lo que pasa es que todo en la vida se encamina conforme Él sabe que tenemos que andar para poder llegar a esa morada. Y así que, por eso dice la palabra, que la palabra de Dios es el espejo de nuestra alma. A medida que adquirimos conocimiento, nos vamos dando cuenta en dónde estamos. Si estamos cerca de Dios o lejos de Dios, porque la palabra de Dios es el espejo del alma. Y si usted quiere saber dónde está, lea la palabra. Que usted no la entiende, cuando la va a leer por primera vez o la está leyendo no la entiende, pues claro, porque esto no se hizo para gente inteligente. La palabra de Dios el Señor la dejó para aquellos que quieren, que creen en Él y quieren regresar a casa con Él. Entonces tenemos que empezar por pedirle sabiduría al Altísimo, pedirle sabiduría al Espíritu Santo, que nos revele lo que estamos leyendo para entenderlo. Y si lo pedimos, Él nos va a dar la sabiduría necesaria para nosotros gozarnos en su palabra, sumergirnos en su palabra. Bueno, hermanos, espero que estas palabras hayan llegado al fondo de su corazón, a este corazón, a la mente, y que sean grabadas en este computador, para que cuando usted la necesite, la saque, porque la palabra es una espada para defendernos de los malos. La palabra es la espada para defendernos de los ataques del enemigo. Aquí está todo.
Dios no dejó nada suelto. Todo está alineado. Alineémonos con el Señor y vamos a ver el Dios que tenemos y el gozo de vivir en su creación hasta que Él nos llame. Así que, hermanos, si usted no se ha acercado a Dios, no ha querido y ha estado haciendo lo malo, arrepiéntase. Arrepiéntase. Arrepentido, dijo Cristo, cambie su forma de vivir, cambie su forma de pensar. Porque si hay esperanza, si hay salvación, y es Cristo Jesús. Arrepiéntase, reconozca el sacrificio de Cristo en la cruz, reconózcalo como su Redentor, dígale a Satanás, Él me compró con su sangre, yo soy libre, pero ahora me entregué a Él y ahora Él es mi amo. Y cuando usted lo declare con su boca y en público, Satanás pierde toda influencia sobre usted. Cuando Él vaya a reclamar algo en usted, el Señor va a decir, fuera de aquí, Él me hizo su Señor, así que usted piérdase de aquí. Y esforcémonos por vivir de la manera que Cristo nos indica. Así que congreguémonos para edificarnos, para escuchar las recomendaciones del Espíritu Santo, para adquirir ese conocimiento. No le pongamos límite al conocimiento. Al conocimiento del alto no le pongamos límite, porque nunca sabremos lo necesario. Pero sí, con nuestro esfuerzo cada día avanzaremos más y más, porque la palabra de Dios nos santifica. Así que, hermanos, amigos que han visto este programa, miren lo que oyes, ustedes van a escuchar y van a ver en este canal, a veces anunciando que ustedes vean otros videos de pastores que yo voy a estar grabando, videos buenos para que ustedes los vean, los escuchen, porque es para edificación de nuestras vidas en Cristo Jesús. Desde aquí, gracias a la colaboración de este canal, vamos a pasar esos videos de unos y diferentes predicadores que pertenecen a diferentes religiones, pero vamos a enfocar lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que está escrito. Y lo que está escrito viene de parte de Dios. Si usted escucha cosas buenas, bonitas, de parte de un hombre, y ustedes no la ven escrita, no la crea. Porque el enemigo va a venir a decirle lo que usted quiere escuchar. Y va a venir a hacer milagros para que usted lo adore. Y Cristo lo dijo, a mí ustedes no me creyeron, me mataron. Y va a venir, y yo vine en nombre de mi Padre, dijo Cristo. Y va a venir quien viene en nombre propio. Y a ese van a escuchar, y a ese van a adorar, y a ese se le van a postrar. Una advertencia. Soldado avisado no muere en guerra. La ira de Dios viene sobre el hombre cuando el hombre, la mayoría del hombre, desecha a Dios. Cuando se burlan y hacen lo que es contrario a Dios. Y según muchos, la ira de Dios está por llegar. Yo hago como dijo Cristo. Solo el Padre sabe cuándo va a ser ese día. Pero yo me apego a este eslogan que dice, viva como si se fuese a morir mañana. Y trabaje como si nunca se fuese a morir. Trabaje. Ama a Dios, ama a tu familia, respeta a los demás y trabaje duro. Y serás exitoso en este mundo, haciendo lo correcto delante de Dios y te va a ir bien. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión. Cristo lo ama. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes de corazón, da fruto de arrepentimiento, serás perdonado, tus pecados irán al fondo del mar, Dios no se volverá a acordar de ellos y va a sanar tu tierra. Y si tu tiempo ya ha terminado este mundo, Él te llevará, y si no, te va a fortalecer para que cumpla el plan de Dios en este mundo. Hasta otra ocasión.